La Fundación de Del Vives ha creado el área de patrocinios de eventos, en donde lo que busca es respaldar y apoyar a todas las instituciones educativas que están dando lo mejor en este sector. Es nuestro mejor indicador de compromiso, es nuestro rostro más amable, es la manera en que nosotros queremos identificarnos con nuestra gente, con nuestro cliente. Nosotros queremos apoyar, queremos soportar toda esta labor, creamos espacios para que ellos se puedan encontrar, creamos eventos y queremos seguir acompañando a todas las instituciones educativas. En un principio hemos desarrollado tantos programas que permiten acercarnos a ellos, muy especialmente pensando también en las diócesis. Para las diócesis hemos creado un proyecto llamado H29. H29 no es más que la continuidad del capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. No está escrito el capítulo 29, pero lo queremos escribir tú y yo. Queremos acompañar a esa labor que están desarrollando desde la escuela pública y para que ellos sean referentes en el mundo educativo, en la pastoral. La Fundación de Del Vives está liderando actualmente todo el ámbito de la pastoral educativa. Queremos ser un referente, humilde, pero un referente, para que lo demás podamos contagiar, afectar positivamente a otras instituciones en esta línea. Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600. See trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Yo llegué nueva al sitio donde me mudé. Y claro, allí todo el mundo se conocía y cuando yo entré ya en el instituto, pues era la nueva. Bueno, la nueva entre comillas, todo el mundo era nuevo, pero era la única que no conocía a nadie. Al principio eran cuchicheos de, pues mira, esta está haciendo tal cosa, aunque no estuviera haciendo nada, porque no sé, yo no me considero nada del otro mundo. Y entonces, pues al principio empezó así y como vieron que lo típico que te dicen tus padres, si pasas de ellos se cansarán, no sé qué, pero ¿yo qué quieres que te diga? De mí no se cansaron. Y ahí como no hacía nada, pues empezaron a insultarme hasta un nivel ya cuando llegué a segundo de la ESO que me llegaron a pegar. Run away, away with me. Lost souls in revelry. En España son miles los casos de acoso escolar entre iguales que no se documentan debido a la ausencia de datos, una formación inadecuada y una rendición de cuentas deficiente. El acoso escolar es una forma de agresión o de hostigamiento de carácter físico, verbal o relacional, que es deliberado y se repite en el tiempo y que se basa en un desequilibrio de poder real o percibido que impide que la víctima se defienda. El acoso escolar en España también es un asunto de derechos humanos y por ello, desde Amnistía Internacional han realizado su primera investigación en esta materia. El acoso escolar es un tema reciente de Amnistía Internacional, pero podría decirte que hasta hace pocos años cada sección de Amnistía Internacional no podía investigar violaciones de derechos humanos sobre su propio país. Ya en los últimos años sí lo podemos hacer. Entonces, Amnistía Internacional, las investigaciones de Amnistía Internacional de España se han centrado sobre todo en la infancia, de alguna manera.
hubo una investigación sobre centros de menores, centros de atención terapéutica para menores, y ahora el último informe que hemos lanzado este año es precisamente contra el acoso escolar. I'll have the underdogs, I'll have the new kids, I'll have the under Spielbergs and Kubricks. About time to make a move, about time to make amends. El acoso escolar podríamos decir que no es realmente una violación de derechos humanos, pero sí dificulta la consecución de que las personas, los estudiantes, vamos a centrarnos sobre todo en el estudiantado, pueda alcanzar correctamente y adecuadamente el disfrute de sus propios derechos humanos. Por ejemplo, derecho a la educación. El acoso escolar suele producir bajo rendimiento escolar en la víctima, entonces le está impidiendo el derecho a una educación correcta. O el derecho a la salud. La víctima se siente acosada violentamente muchas veces, o psíquicamente, que es lo mismo, ¿no? En realidad, le está impidiendo el derecho a la salud. En esos sentidos, por ejemplo, en esos dos sentidos, podríamos decir que es una violación de derechos humanos, aunque en sí mismo el acoso escolar no lo sea. Para quienes sufren el bullying, que haya ayuda, que los centros atiendan lo que, o sea, que en cuanto detecten algo raro, que vean que un niño está más marginado en la clase, o que vean en el patio que se meten con él, lo primero, hablar con él y luego ayudarlo. ¿Cómo? No sé, porque realmente tú no puedes expulsar a esa persona de su vida. Puedes echarla del instituto, puedes castigarlo, pero realmente no la puedes expulsar de su vida. Yo creo que lo que habría que mirar, bueno, que realmente yo lo que pienso es que quien se mete con otra persona es porque no se siente también muy bien consigo mismo, y entonces yo creo que también habría que hablar con la gente que acosa. Porque al igual el niño tiene un problema en su casa. Amnistía Internacional ha puesto de manifiesto que no hay un análisis cuantitativo y cualitativo amplio y profundo de la situación del acoso escolar en España. Amnistía Internacional dice que no son casos aislados, que no son niñerías tampoco, sino que hay un problema grave y que no se tienen datos fundados, profundos sobre ellos. Por ejemplo, una investigación internacional que se hizo, la última en el año 14, detectó que en España había aproximadamente un 7,5% de acoso escolar sobre niños y un 4,3% sobre niñas, es decir, que sufrían el acoso escolar. Según los datos que maneja el Ministerio de Educación en España, no llega a un irrisorio 1% en determinadas comunidades. Creemos que esos datos no reflejan la situación real que está sucediendo en nuestro país. Es decir, que hay un problema grave. Pues mi hijo sufrió acoso escolar en el colegio, en primero de educación secundaria, y bueno, se metían con él a diario, lo insultaban, lo aislaban del grupo, no le dejaban participar, se burlaban continuamente, ponían la zancadilla, lo empujaban, lo esperaban a la entrada, lo esperaban a la salida, no quería salir de casa, o sea, le hacían la vida imposible, tanto lo que era en el centro como fuera del centro, o sea, hasta que llegó un momento que no quería ir a clase. Hasta ahora el acoso escolar casi se circunscribía al centro educativo, quizás un poco también al entorno donde las personas, las víctimas, el acosador y el acosado vivían, ¿no? El barrio, pero ahora mismo el acoso escolar también se produce por las redes sociales, y eso es muy grave, porque la víctima, el acosado, no puede huir en ningún momento, no puede sentirse en ningún sitio a salvo. Está siempre pendiente de lo que le están haciendo, de lo que le están insultando, de lo que le están humillando, etc. Entonces sí es un problema grave en todos los sentidos. La víctima se siente realmente humillada y realmente perseguida, casi de forma permanente. Era un niño que sacaba muy buenas notas, que le encantaba participar, tenía siempre mucho interés por todo. Era un niño que, bueno, desde pequeño siempre le gustó mucho leer, conocer, se expresa muy bien y tenía facilidad para hablar con los adultos y siempre muy motivado por las cosas. Y llegó un momento que no participaba absolutamente nada en clase, o sea, no, era como que quería pasar desapercibido, como de no existo, como
como pensar que él pudiese de alguna manera evitar que se metiesen como desapareciendo. O sea, de hecho él me decía, mamá, es que yo prefiero morirme, no quiero vivir así. O sea, tiene muchísimo eso, desconfianza, muchísimo recelo. No cree en nosotros, porque la verdad los adultos le hemos fallado. O sea, y yo también me incluyo, porque yo lo único que puedo hacer para ayudar a mi hijo fue cambiarlo de colegio. Porque lo que yo hice, siguiendo, digamos, el protocolo, o sea, pedir que se abriese, pedir que se hiciese, pedir que se investigase, lo que hizo fue empeorar la situación del niño en el colegio. O sea, me ayudó, o sea, la llamada que hice al teléfono del menor. Pues Amnistía Internacional, debido a nuestras propias capacidades, lo ha centrado sobre todo en dos comunidades, en Extremadura y en Galicia. No quiere decir que en Extremadura y en Galicia haya más problemas que en otras partes de España, no, simplemente dos comunidades, una del sur, otra del norte, una más densamente poblada, otra menos densamente poblada, y lo ha centrado en esas dos. Pero los datos que ha extraído Amnistía Internacional creemos que son perfectamente extrapolables a cualquier otro lugar de España. Y ha sido ahí que esas dos comunidades se ha centrado. Y la mecánica pues ha sido entrevistas con estudiantes, con padres y madres, con el profesorado, con los responsables educativos, inspectores, orientadores, con consejeros o viceconsejeros o directores de las consejerías de educación, etc. Now that we're here, Prácticamente todas las comunidades tienen protocolos de actuación contra el acoso escolar. Son similares en casi todas ellas. El problema es que no hay una información muy clara hacia los centros educativos y hacia las personas que sufren el acoso escolar o a las familias. Y en ese sentido, Amnistía Internacional lo que pide es que se implementen claramente todas las estrategias contra el acoso escolar que existan, ¿no? no other face I'd rather see than yours. Hombre, intuimos, claro, si no se denuncian no se tiene la información directa, ¿no? Pero intuimos que sí que hay muchos casos que no se denuncian, o que los padres muchas veces intentan resolverlos directamente con los centros educativos, ¿no? Con los equipos directivos, con el profesorado, con los tutores, y no pasan de ahí, no se cuantifican, no entregan unas estadísticas. Entonces, en ese sentido no sabemos el número exacto de casos de acoso escolar que hay, pero los hay. Antes, cuando tú llegabas a tu casa, estabas ya protegido, ahora resulta que llegas a tu casa y te pueden seguir mandando mensajes por WhatsApp en tono desagradable o directamente amenazante. Bueno, eres gordo, eres un mierda, directamente, que es una desclasificación radical, ¿no? Sin ningún tipo de, por supuesto, de razón ni de argumentación detrás, o directamente con alguna amenaza, ¿no? de tipo exagerado, te vamos a matar. Claro, evidentemente no le van a matar, pero eso suena muy mal y es una agresión verbal muy fuerte. Pues normalmente son gente joven, estudiantes jóvenes, a veces pueden tener problemas en casa también, entonces están en una situación de aislamiento, ¿no? Ven a los adultos que no están en su mundo, con los que no pueden comunicar fácilmente. Por eso aprovecho esta pregunta que me estás haciendo y te digo que una de las recomendaciones clarísimas de Amnistía Internacional en este tema es que se implementen programas de apoyo entre iguales, es decir, equipos de estudiantes que monitoricen,
que acompañen, que tutoricen, que detecten, que denuncien, que apoyen a los propios compañeros. Amnistía Internacional cree que los jóvenes acosados pueden ver en un compañero de su grupo o de otros grupos del centro educativo un apoyo mucho más directo y mayor que en el profesorado. Yo creo que el acoso realmente no se le da la importancia que tiene y todo el mundo, o sea, te llega un caso, eres el director de un colegio y te llega un caso de acoso y dices, no, es que seguro que es cosa de niños, que estarán haciendo el bruto y ya está, y no se le da realmente la importancia que tiene. Y además, normalmente tampoco te quieres comer el marrón de que es que mira, de llevarte la mala reputación de es que mira, en ese colegio hay acoso, pero yo creo que es algo que sí que se da, seguro que se da más de un caso en todos los colegios. Y en un principio pues se hablaría con la persona acosada y le preguntaría qué está pasando y cómo se siente y luego si es que muchas veces no te dicen es que esta persona me está acosando y me está amenazando todo el día y se está metiendo conmigo. Entonces, si te lo dicen, tú puedes intervenir más fácilmente y puedes ir directamente a esa persona o a ese grupo de personas. Dance me to the end of love. Yo creo que a los centros educativos o a la mayoría les preocupa el tema, nos preocupa, porque las consecuencias se pueden tener. Es que la consecuencia final puede ser gravísima, puede llevar a un alumno, a una chico, a una chica, puede llevarle al suicidio, como ha sucedido en algunos casos, ¿no? que los medios de educación han difundido muy ampliamente, ¿no? Entonces es un problema que sí que nos preocupa. Lo que pasa es que no tenemos probablemente las estrategias suficientes para detectar claramente cuándo se está produciendo el acoso escolar o cuándo es lo que a veces decimos una niñería, una riña entre jóvenes, ¿no? Ese punto es el que creo que nos falta. Una mayor formación, que es también otra de las cosas que solicita Amnistía Internacional, que haya una formación profunda, continuada al profesorado en estos temas. Ya desde los estudios universitarios, desde el máster de educación, por ejemplo, en secundaria o desde otros estudios universitarios, ¿no? Es decir, que se forme realmente al profesorado futuro en temas como el acoso escolar, en todos los sentidos, incluyendo el ciberacoso que decíamos antes. Habría que hablar con la gente que acosa. Porque al igual el niño tiene un problema en su casa. Yo ahora lo cuento porque yo tengo la fuerza de contarlo, de que he visto que no pasa nada por contarlo, que está bien porque sale a la luz que no son solamente unos pocos, que hay mucha gente. Y ahora lo cuento para que nadie más tenga que pasar lo que yo he pasado. لا تشوفي فرحتهم بخالهم تسوى الدنيا وما فيها، هو اللي كاسين احنا ملابس العيد، هو اللي يعني طيب على قلوبهم، يعني يرحمهم يضحك معاهم. Pero también tuvimos tiempo para charlar sobre otro de los focos que tiene Amnistía Internacional, la guerra de Yemen. En Yemen hay una guerra civil desde hace 4 años, aunque sus orígenes se remontan quizás hasta el 2004, empeoró con las primaveras árabes en 2011, esa corriente por la libertad de expresión y la libertad política que corrió todo el norte de África y parte de Oriente Medio, con otros conflictos anteriores que había en la zona que venían de la independencia de Yemen del Norte. Y desde el 2015, en que hubo una serie de cambios de gobierno que aprovecharon la minoría que controla el norte de Yemen, se llaman hutíes, profesan una rama del Islam que se llama zaidismo, que es muy próxima al Islam chiita de Irán. Sin embargo, el gobierno reconocido internacionalmente de alguna manera está o profesa o está en la parte suní del mundo musulmán.
Hay, por lo tanto, un poco de ese conflicto, pero también, ya digo, es un conflicto histórico que viene de la independencia de Yemen del Norte. Debido a la lucha estratégica que hay hoy en día entre los dos grandes poderes del Islam en esa zona, representados por Irán, desde Teherán se quiere expandir o tener un cierto control sobre el mundo chiita, y en el otro lado, en el mundo suní, Arabia Saudí quiere, y de hecho se hace con el liderazgo de esa rama del Islam en la zona, ¿no? Y de ese conflicto de poderes se está batallando en el campo de Yemen. Arabia Saudí lidera una coalición de varios países árabes. El más importante, aparte de Arabia Saudí, es Emiratos Árabes Unidos. Y desde 2015 apoyan al gobierno internacional reconocido y han iniciado una campaña de hostigamiento, de uso indiscriminado de armas y sobre todo de aislamiento, de bloqueo del comercio, de las vías de transporte, que está causando no solo muchísimas víctimas, no solo militares, sino muchas civiles debido al uso indiscriminado de armas y sobre todo debido al uso del bloqueo. Se ha denunciado que se pueden estar dando condiciones de hambruna terrible, como las que no ha habido desde hace decenios, hambruna que está amenazando a cerca de 20 millones de personas por ese bloqueo. Quizás esta es la mayor amenaza por la cual Naciones Unidas ya ha declarado que el conflicto de Yemen es la mayor emergencia humanitaria que hay hoy en este momento. طالب المسؤولين وبإظهار المخفيين قصرا على إحالتهم للقضاء إذا عندهم أي حاجة. Desde hace 6-7 años está en vigor el Tratado Internacional de Comercio de Armas, que está ratificado por España, cuya regla de oro exige que no se vendan armas ni componentes que puedan ayudar a la fabricación de armas o al mantenimiento de armas, ni munición, ni tecnología de doble uso que pueda correr el peligro de ser usada por cualquier país o grupo armado para cometer graves violaciones de derechos humanos. Y este es el caso ahora en ese conflicto. Las dos partes han sido acusadas y ha habido investigaciones de organismos internacionales, de nuestros equipos de Amnistía Internacional también, que han denunciado graves violaciones por las dos partes del conflicto. La población civil se lleva la peor parte de la violencia en Yemen. Además de causar muertes y heridas a miles de civiles, las partes en el conflicto han exacerbado una crisis humanitaria que ya era grave, producto de años de pobreza y mal gobierno, provocando un inmenso sufrimiento humano. Especialmente en estos últimos meses, porque la comunidad internacional ha empezado a preocuparse por el tema del bloqueo económico y la hambruna que puede estar, de hecho, ocurriendo ya mismo. Es un hecho nuevo, porque hasta el 2017-2018 el número de bajas declaradas de soldados o grupos armados o de población civil por hechos violentos con armas era un número que era solo de decenas de miles. Pero también, bueno, es olvidada porque, por un lado, la comunidad internacional en principio sigue reconociendo al gobierno de Yemen, al que está apoyando este grupo dirigido por Arabia Saudí. Arabia Saudí goza del beneplácito de Occidente, aunque en los últimos hechos, la muerte del periodista Khashoggi en Estambul y otros hechos hacen que el clima esté cambiando. Y por otro lado, pues también la comunidad internacional, la administración de Donald Trump
rompió el acuerdo que tenía con Irán sobre control de armas nucleares. Entonces, bueno, la situación es un poco, es muy tensa, pero por lo menos desde el lado de Occidente sí se puede decir que no está recibiendo la atención que merece. Más de 6.872 civiles muertos y más de 10.768 heridos desde 2015. 394.000 niños y niñas menores de 5 años que sufren malnutrición. 2,2 millones de personas obligadas a huir de sus hogares a causa de los combates. Más de 22 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600.